Hola a todos, ¿cómo andan? Me presento, soy Enzo Rigonato, soy ayudante de cátedra acá en PIE. Y bueno, en este video les voy a estar mostrando un poco cómo vamos a manejar el tema del trabajo de aplicación integradora de la materia a lo largo del cuatrimestre, el TAID, y el instructivo, base de datos, y bueno, todo lo que les hace falta saber para empezar a trabajarlo básicamente. Bien, todo lo relacionado al TAI, al trabajo este, va a estar en la pestaña esta de la UV, Trabajo de Aplicación Integradora 2026, segundo cuatrimestre. Y todo el material de estudio que les va a hacer falta va a estar acá en esta carpeta. Bien, acá tenemos cuatro archivos, uno que va a ser la base de datos que vamos a manejar, un documento que amplía un poco sobre el caso de estudio, se lo explica bien a fondo, digamos, las consignas y bueno, el instructivo que va a detallar todo lo que yo voy a decir en el video este, básicamente. Bien, empecemos por el instructivo, se los voy a mostrar. Y bueno, básicamente, ¿cómo vamos a trabajar el TAI a lo largo de este cuatrimestre? Nosotros acá les proporcionamos también las consignas a la par del instructivo, en el que van a tener, bueno, el caso de estudio que vamos a trabajar, las variables que vamos a usar y bueno, acá las consignas. Ustedes van a tener que resolver estas consignas ya sea en Word o en papel, que yo les recomiendo que lo hagan en Word, y van a tener cada tanto, en estas fechas específicamente, se van a habilitar cuestionarios en la V en los que ustedes van a tener que entrar y cargar los resultados de las actividades estas del enunciado, digamos. Estos cuestionarios van a ser 6, todo va a estar en la pestaña esta de la V, que fue la que les comenté recién, esta de acá. Acá van a aparecer, bueno, acá no hay nada todavía cargado, pero van a aparecer los cuestionarios evaluables acá abajo, como van a ver. Y bueno, estos cuestionarios se van a publicar en estas fechas que aparecen acá, los días viernes, de acuerdo con este cronograma, a partir de la semana del 24 del 8. Fíjense que dice semana, la fecha, y se va a publicar el día viernes. O sea, el primer cuestionario que corresponde a las unidades 1 y 2 de la materia se va a abrir el 24 del 8. Es decir, la semana que viene, el día viernes. O sea, el cuestionario se va a abrir el día 20, viernes 28 y va a estar abierto hasta el viernes de la semana siguiente, como dice acá. Y esto va a ser hasta el 4. Y fíjense que el siguiente cuestionario se va a abrir en la semana del 31 del 8, el día viernes. O sea, se va a abrir el día 4, que es el día que cierra el primero. Bueno, así sucesivamente con todas las fechas estas. Y yo acá les agregué al lado para que vean a qué puntos del TAI corresponde cada una de estos cuestionarios. O sea, en el cuestionario 1 se van a evaluar los puntos 1 a 4 de acá del trabajo integrador. El cuestionario 2 el punto 5 y así con todos estos. Esto tenganlo en cuenta para cuando vayan a resolverlo. Pero bueno, ¿cuál es el contenido? Básicamente va a haber preguntas, como un cuestionario del UV que ustedes seguro ya tuvieron en otras materias, y que básicamente van a tener que cargar los resultados del TAI acorde a lo que les vaya pidiendo el cuestionario. Estén atentos principalmente a la cantidad de decimales que les va a pedir, porque acá por defecto dice que usamos dos decimales, pero puede ser que el cuestionario les pida que usen cuatro, que usen, ves acá, usar cuatro decimales, después les puede pedir que usen dos, que usen tres, etcétera. Así que estén atentos a eso principalmente, porque eso va a influir la nota que van a tener. Es decir, si les pide dos decimales y ustedes cargan con 4, se les puede llegar a restar un poco de puntos. No van a ser muchos si la respuesta está bien, pero ténganlo en cuenta. Bien, ¿cómo se evalúa? Ustedes en cada cuestionario tienen que llegar al 55%. Fíjense, acuérdense que Moodle no usa porcentaje, usa, digamos, valores decimales, o sea que este 55 equivale a un 5,5. Si ustedes tienen esta nota o más, tienen aprobado el cuestionario y van a tener dos intentos para realizar cada uno de los cuestionarios, que igual corresponder al mismo cuestionario y al recuperatorio, en caso de que les haya ido mal en el primer intento. Bien, y esto es importantísimo, estén atentos, el estudiante debe tener 70% de los cuestionarios aprobados, o sea, 4 de 6 previstos. Es condición de regularidad. O sea, no importa si ustedes tienen 2,10 en los parciales, si ustedes tienen aprobados menos de 4 cuestionarios, del trabajo integrador, entonces se quedan libres. No importa que tengan 10 en los dos parciales y cosas, es condición de regularidad. Y esto afecta a la condición de regular, promoción y aprobación directa. Así que tengan muy presente cuántos cuestionarios llevan aprobados y bueno, eso. Bien, van a tener aproximadamente 15 minutos para cada cuestionario. Algunos, como por ejemplo el primero, les puede pedir, le vamos a dar más tiempo porque tienen que cargar muchos datos. Pero bueno, en general van a ser 15 minutos. Y estos cuestionarios van a ser de libre navegación. Y un detalle muy importante, que eso también les comento, va a afectar a los parciales. Moodle no permite colocar coma para separar los decimales. Tienen que colocar punto. O sea, no pongan en la V 5,5 porque si no les va a aparecer un signo de advertencia en la pregunta. O sea, suele aparecer así. Que si la pregunta 15, ponele, les va a aparecer así. Como que ustedes no respondieron a la pregunta. Entonces, para evitarse esto, ustedes tienen que usar el punto en vez de la coma. O sea, tienen que cargar resultado así, en la cajita.
Bueno, con la cantidad de decimales que les pidan, qué sé yo. Pero bueno. Y el otro que tienen que tener en cuenta es que tienen que enviar el cuestionario antes que termine el tiempo estipulado. ¿Por qué? Porque por cómo está configurado el cuestionario, si ustedes dejan que se les pase los 15 minutos y no lo envían, puede ser que en otras cátedras les haya pasado que ustedes cuando pasa el tiempo se les envía automáticamente el cuestionario. Bueno, por cómo está configurado el Moodle de PIE, no, a nosotros no nos pasa esto. Es decir, si se pasa el tiempo ese y ustedes no tocan el botón que dice terminar intento y enviar todo, se les va a borrar el cuestionario, va a contar como que nunca lo hicieron. No, perdón, va a contar como que lo hicieron, pero que cagaron todo en blanco, digamos. Entonces es importantísimo que envíen el cuestionario antes de que se termine el tiempo estipulado. Y de nuevo, esto también va a pasar en los parciales. No sabemos por qué pasa así, pero bueno, cosas del Moodle. Y bueno, van a saber el resultado después de hacer el cuestionario y la revisión va a estar habilitada cuando se cierre el plazo. Así que bueno, tengan eso en cuenta. Bien, vamos al enunciado ahora. Básicamente el caso que vamos a tratar es una encuesta que hace trimestralmente el INDEC, que es la encuesta permanente de hogares. Bien, todo el detalle de esto va a estar en el documento este de EPH Registro, donde tienen, bueno, en qué consiste la encuesta que hace el INDEC, cómo la hace, las variables y principalmente las variables que analiza en cada caso. Fíjense que básicamente lo que hace el INDEC acá en esta encuesta es divide a Argentina en sectores, por así decirlo, que son llamados aglomerados, y bueno, a cada uno selecciona una muestra de personas y les hace una pregunta. Y le hace todas estas preguntas que aparecen acá, que corresponden a cada variable. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de vivienda que tenés? ¿Cuántos baños, ambientes, habitaciones tiene la vivienda en total? La cubierta exterior, de hecho, es de esto. Y bueno, así con un montón de preguntas. De todas estas variables que el documento, y bueno, que la encuesta del INDEC presenta, nosotros nos vamos a quedar con estas que aparecen acá abajo, que es el ingreso per cápita familiar, el tamaño del hogar, el régimen de tenencia de vivienda, tipo de vivienda y el combustible utilizado para cocinar. Ah, y una cosa más, vamos a trabajar con el aglomerado 23 en particular. Van a ver que hay un montón de aglomerados. Está, justamente, casualmente, hay hasta 23 y más incluso. Nosotros nos va a interesar este que es el correspondiente al Gran Salta. Pero bueno, estas son las variables que vamos a trabajar y bueno, todas las preguntas que acá abajo. Ahora les voy a pasar a mostrar cómo vamos a hacer esto en Infostat. Que bueno, si no pidieron Infostat hasta ahora, acá está. Es el software que vamos a usar en la cátedra. Y básicamente este es un programita que se creó en la Facultad de Agronomía, en la UNC, para hacer estadística. Es muy, no es muy, no es una interfaz muy vistosa, pero bueno, para lo que vamos a usar nosotros nos alcanza y nos sobra. Bien, entonces esto va a tener que instalar en sus computadoras, obviamente, porque tienen que saber usar Infostat, porque en los parciales, aparte de conocer cómo se realiza manualmente, por ejemplo, una tabla de frecuencia, tienen que saber cómo hacerla también acá en Infostat, porque lo van a poder usar en los parciales en conjunto con el Excel. Pero bueno, ustedes tienen que descargar de acá en la V la base de datos, que como les dije va a estar acá, el numerado 23. Y bueno, van a tener que ir a archivo acá arriba, abrir. Y bueno, ustedes buscan acá donde la tienen descargada la base de datos. Yo la tengo acá. Así que toca aglomerado 23, abrir. Bueno, esperamos que se abra un poco. Y bueno, acá está la base de datos. Como ven, es muy extensa. ¿Por qué? Porque como ya les adelanté, contiene todas las variables que menciona el documento este de la encuesta permanente de hogares. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Primeramente vamos a tener que fijarnos cuáles son las variables que nos interesan, que son estas de acá, y vamos a tener que filtrarlas de la base de datos. Ustedes dicen capaz, che, ¿por qué nos dan esta base de datos así interminable y no nos dan todo, digamos, ya con todos los datos ya filtrados? Porque les queremos mostrar que en la vida real, digamos, cuando ustedes hagan un estudio estadístico de verdad, no les van a dar todos los datos así servidos, por ejemplo. Van a tener que ustedes, van a encontrarse con bases de datos o con datasets que son así, que tienen millones de variables y millones de cosas, y ustedes van a tener que fijarse primero que nada qué es lo que les interesa, que esa parte la tienen hecha acá, porque nos interesa esto en el contexto de este trabajo integrador, y segundo van a tener que filtrar los datos que les interesan. Entonces, fíjense que la primera variable que nos interesa acá es la variable IPCF, o bueno, mejor IB1 porque va a aparecer en orden acá en la tabla, en la base de datos. Entonces, lo que van a tener que hacer acá en Infostat para eliminar las columnas que no les sirven es seleccionar la columna entera, en este caso esta Codusu, y van a este botón de acá, en la barra de herramientas de acá arriba, que no sé si lo alcanzan a ver, pero si le pasan el mouse por encima y lo dejan, ven que dice eliminar columna. Bueno, lo tocan y se borra la columna. Así van a tener que ir filtrando todos los datos que no les interesen de la base de datos hasta encontrarse con las variables que sí vamos a usar. Que en este caso la primera, por ejemplo, es IB1. Bien, entonces esta también la borro. Y así, y también puedo hacer esto, puedo seleccionar varias columnas para ir borrando todas así más rápido y más fácil. Pero bueno, vamos borrando y bueno,
Van a tener que ir haciendo esto con toda la base de datos, como ven, va a estar un ratito porque no son pocas columnas, pero bueno. Les voy a mostrar cómo les debería quedar ya terminado, con otro aglomerado que no vamos a trabajar acá, que es la MA 4, pero es para mostrarles como ejemplo cómo les quedaría. Como ven, ustedes tendrían acá bueno, la variable IPCF y XTOT, I7, IB1 y I8, que son las que nos interesan para el TIE. Yo también dejo el aglomerado, pero bueno, eso lo pueden decidir ustedes si quieren o no. Pero bueno, aprovechando esta base de datos que tengo acá, una aclaración más que les tengo que hacer y que es un dolor de cabeza, digamos, que ustedes van a tener que enfrentar a lo largo del trabajo integrador, es la variable IPCF. Fíjense que hay algunos campos que, bueno, en el contexto de la investigación esta que estamos haciendo el estudio, esta variable simboliza el ingreso per cápita familiar. Entonces, fíjense que hay algunos campos de esta variable que dicen cero. Y ustedes dicen, che, no tiene sentido esto, porque una familia, digamos, que tiene esta cantidad de integrantes en la casa y todos estos datos, digamos, tiene un ingreso de cero. Básicamente, estos registros representan familias que decidieron no responder al INDEC cuál es su ingreso. Entonces, los investigadores del INDEC decidieron simbolizar esto con el valor cero. O sea, no es que la familia tenga un ingreso per cápita familiar de cero, sino que eligió no decir cuál es su ingreso. Entonces, como van a ver acá en el trabajo integrador, en las consignas, hay algunas que les pueden llegar a pedir que usen, que no consideran estos ingresos IPCF igual a cero, y puede haber otras que sí se los pidan. Por ejemplo, esta dice trabaja la variable IPCF considerando los ingresos igual a cero y sin considerarlos. Ahora, ¿esto qué significa? Que estos registros van a tener que sacarlos de la base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en Infostat? Vamos a ir acá arriba a la opción de datos, si me deja, acciones sobre las filas, y acá seleccionar casos. Repito, por las dudas, por si no se vio. Datos, acciones sobre las filas, seleccionar casos. Todo parado en la base de datos esta. Porque fíjense que si tienen seleccionada esta, digamos, está como en azul más claro, y tocan datos acá, se va a filtrar sobre la base de datos principal. Que pueden hacerlo si quieren, pero bueno, va a ser más trabajoso el vicio. Entonces, cuando tengan la base de datos ya terminada, háganle clic acá para que, digamos, seleccionenla y vayan a datos, acciones sobre filas, seleccionar casos, y bueno, toquen la variable IPCF, que es la que nos interesa, vamos a aceptar. Ahora, acá vamos a básicamente determinar cuáles son los casos que nos interesan filtrar de esta variable. Entonces, la variable IPCF, que es la que tenemos, la única que tenemos acá, la tocamos, hacemos clic, vamos a mayor que 0. ¿Por qué? Porque nos interesa que en la base de datos quede con los casos donde IPCF sea mayor que 0, no los campos con 0. Entonces, bueno, esto va a estar estilado, o debería estar estilado por lo menos. Tienen que tildarlo porque para que se genere una nueva tabla y tocan agregar acá. Y fíjense que acá nos agregó como, bueno, sería el criterio este que nosotros establecimos. Y bueno, tocamos aceptar. Y fíjense que ahora me dice 428 casos seleccionados del total que aparece acá abajo, que son 594. Ahora, fíjense que nos va a generar acá una nueva ventana con una nueva base de datos que tiene los mismos valores en el mismo orden, pero que justamente saca los campos que tienen ahí PCF igual a cero. Ahora, fíjense que borra el renglón completo. O sea, este renglón entero no se considera. Y eso es justamente lo que queremos. Pero bueno, mi recomendación es que tengan las dos bases de datos guardadas. O sea, yo tendría que ahora guardar esta base de datos como, qué sé yo, aglomerado 4 sin IPCF igual a cero para trabajar. De igual forma, creo que solamente este punto nomás les pide que trabajen con la variable IPCF con los ingresos igual a cero. Pero bueno, por las dudas yo les recomiendo que tengan las dos bases de datos guardadas para, bueno, para facilidad básicamente, porque si no van a tener que hacer esto de datos, hacerlo sobre filas cada vez que quieran trabajar con la variable, con la base de datos, con los registros IPCF igual a cero. Pero bueno, esto es todo por mi parte. Ah, una cosa más. Todo lo relacionado al TAI, aparte de estar en la carpeta esta de trabajo de aplicación integradora, la pestaña esta digo, la profe Ana, que es la jefa de cátedra, lo va a estar anunciando acá por el foro de mensajes generales para toda la cátedra. Fíjese que acá ya, bueno, ella anunció que estaban publicadas todas las consignas y todo lo que yo les mostré en este video. Pero bueno, y para terminar, bueno, les quería comentar que este video va a estar subido, bueno, en mi canal de YouTube, que es este de acá, lo van a poder acceder desde el video, supongo. Y si les interesa, yo grabé videos para cada una de las unidades de la materia sobre el uso de Infostat. Básicamente lo que hago es darles un poquito de contexto teórico sobre qué vamos a resolver en el video este y les muestro cómo se resolvería en Infostat. Recuerden que es importantísimo que ustedes sepan manejar Infostat para el parcial. ¿Por qué? Porque durante el parcial lo van a poder usar a Infostat y a Excel.
para copiar y manejar tablas, digamos. Pero no dejen de lado tampoco que es importante también que sepan cómo hacer manualmente. De nuevo, lo que les dije al comienzo del video. Tienen que saber cómo hacer una tabla de frecuencias de manera manual y cómo hacerla con Infostat. Porque en el parcial les pueden pedir que lo hagan de cualquiera de las dos formas. Pero bueno, estos videos que hice yo están enfocados a eso, el uso de Infostat. Pero bueno, ahora sí, nada más por mi parte. Y bueno, cualquier consulta que tengan me pueden escribir por la V o bueno, por email. Un saludo y nos vemos en clase.